Mi nombre es Rab Shmuel Elazar Ben David. Tengo 62 años. Nací en la antigua ciudad de Safed en el norte de Israel. Crecí en una familia judía devota. En nuestro hogar, ninguna voz se elevó por encima de la Torá. Mi padre era rabino y mi abuelo también. Desde el día en que nací, fui moldeado por las leyes de Dios. A la edad de 8 años, mientras otros niños jugaban a la pelota, yo leía el Talmud. Cuanto más estudiaba, más se profundizaba mi devoción por los textos sagrados. Busqué en ellos la respuesta a cada pregunta. Cuando tenía 20 años, me mudé a Brooklyn, Estados Unidos, para estudiar y enseñar más. La comunidad judía ortodoxa de ese barrio me abrazó. Con el tiempo, me convertí en un rabino respetado. Enseñé en sinagogas, dirigí bodas y recité oraciones en funerales. Cada respiro que tomé fue para Dios. Cada mañana comenzaba con oración, cada tarde terminaba con gratitud. Pero esa devoción, con el paso de los años, se fue endureciendo. La flexibilidad de mi espíritu se desvaneció mientras enseñaba las leyes. Me olvidé de llegar a los corazones. Cada vez que escuchaba el nombre de Jesús, algo frío se agitaba dentro de mí. Lo asocié con la herejía y la división. Para proteger a mi pueblo, silencié su nombre. Creí que era una amenaza para nosotros y viví con esa creencia durante muchos años. Era una fría noche de diciembre de 2018. Sabbat había comenzado. Una quietud pacífica llenó la casa. En mi mesa, como siempre, ardían las velas de Sabbat. Mis ojos habían estado ciegos durante años, pero eso nunca me impidió orar. De hecho, mi ceguera me había profundizado. Sentí las palabras al alcance de mis dedos, leí cada verso con el corazón. Esa noche todo cambió. En un momento de descuido, una de las velas se volcó. El mantel se incendió en cuanto la llama lo tocó. Intenté frenéticamente apagar el fuego, pero mi ceguera me hizo perder el sentido de la orientación. Derramé lo que pensé que era agua. No lo fue. El fuego creció. Las llamas se extendieron rápidamente. El humo llenó la habitación. No podía respirar. Mi pecho se apretó. Mis pulmones ardieron. Con lo último de mis fuerzas, susurré, Shma Israel Adonai Elo Adonai. Cuando la última palabra salió de mis labios, mi corazón se detuvo, pero esta no era una oscuridad familiar. Era un vacío tan silencioso que ni siquiera el silencio mismo tenía eco. Mi alma cayó en una nada sin fin. No había sensación del tiempo, solo oscuridad. No del tipo que yo conocía. Esta era una oscuridad sin ojos. El silencio que una vez conocí cuando era ciego se había transformado en algo más. Sentí como si el vacío mismo me estuviera atrayendo, arrastrándome a través de un vacío infinito. ¿Estaba arriba, abajo? ¿Era siquiera real? No lo sabía. No tenía peso. Mi ser sentía como si se estuviera desmoronando. Las sombras comenzaron a aparecer a mi alrededor. ¿Eran personas, espíritus, recuerdos? No podría decirlo. Ninguno de ellos estaba claro, pero estaban presentes. Me rodearon en susurros, a veces distantes, a veces directamente en mi oído. No podía entender sus palabras, pero reconocí lo que llevaban: juicio, ira, decepción. El vacío gris lentamente comenzó a tornarse rojo. Al principio parecía un brillo tenue, pero luego me di cuenta de que era calor. Una calidez que no tocó mi piel sino que me atravesó profundamente. No ardía, todavía no, pero amenazaba. El dolor no había llegado, pero estaba llegando. Mi alma se sintió advertida. Entonces apareció una puerta enorme ante mí. Estaba hecho de piedra pero se sentía vivo. La puerta parecía respirar, exhalando miedo desde dentro. Inscritas en una mezcla de hebreo e inglés estaban las palabras hijos de Israel.
Mis pasos ya no me pertenecían. Alguna fuerza me empujaba hacia esa puerta. ¿Me resistí? No sé. Quizás en el fondo sentí que lo merecía. La puerta se abrió lentamente con un chirrido. La oscuridad que surgió desde dentro no era una niebla, fue un testamento. Se derramó sobre mí como una orden y no pude detenerla. Me tragaron. Cuando volví en mí, estaba parado en medio de un valle, pero no como ningún valle que conozcamos. El suelo crujía a veces, arrojando fuego desde abajo. No había cielo, ni dirección, ni esperanza. El aire olía a carne quemada, a metal y a resentimiento. Había gritos por todas partes, pero sus gritos no perforaban los oídos sino el alma. Cada uno era un eco de arrepentimientos milenarios. Lo primero que llamó mi atención fue un imponente pilar de piedra frente a mí. En él, grabadas en hebreo, estaban las palabras, con los elegidos, el pueblo elegido. Toda mi vida había llevado esas palabras con orgullo, pero en ese momento las sentí irónicas, como un juicio. Una luz roja pulsaba desde debajo de la base del pilar. Aquí, ser elegido no era un privilegio, fue una violación de la responsabilidad. Un grito sonó más fuerte que el resto, más familiar. Me volví y vi a una mujer con la cabeza cubierta. Ella acunó a un niño, quemado pero de alguna manera todavía vivo. Su rostro estaba desfigurado, pero sus ojos todavía brillaban. Un hombre estaba junto a ella, y de su boca no brotaban lágrimas sino fuego mientras gritaba, silenciamos a los niños de Gaza para no escuchar nuestro propio grito. Mi corazón casi se detuvo. Esa sentencia no fue simplemente una acusación política, era el eco de las almas, la voz ardiente del silencio, la negación y la ceguera voluntaria. En ese momento lo entendí. En este lugar, el grito de todos no era solo por su propio dolor, también era por el dolor que habían causado a otros. A medida que avanzaba, enormes pilares se alzaban ante mí, dorados en oro, deslumbrantes a la vista, pero el oro ahora se había ennegrecido y chispeaba con el calor. Dentro de los pilares, banqueros, magnates de los medios y políticos se retorcían, todos con elegantes trajes y anillos en los dedos, pero con los ojos vacíos mientras ardían. Cada uno de ellos habló mientras ardían, sus palabras silbando con las llamas. Construimos barricadas en nombre de Dios, no por fe sino por ganancia. Defendimos el trono, no al pueblo. Detrás de los pilares, frases brillaban en el aire como si estuvieran escritas en el mismo cielo. No armas ni defensa, sino silencio y agresión. Quemamos la paz en aras de un acuerdo. Estas palabras no me vinieron a la mente, perforaron mis pulmones. Cada letra ardía como fuego. La podredumbre dentro de los sistemas que una vez había llamado sagrado ahora se muestra ante mí como juicio divino. En otra zona vi rabinos, con rostros chamuscados pero aún reconocibles. Algunos eran viejos amigos, otros habían sido mis alumnos. Con los ojos cerrados, ellos también me reconocieron, pero nadie habló. Solo uno, como hablando desde dentro de las llamas, susurró, nos aferramos a la ley pero abandonamos el corazón. Incluso la túnica rabínica que llevaba estaba ardiendo. Miré hacia abajo, mis dedos estaban en llamas, pero no desaparecieron. Me di cuenta de que no estaba solo entre ellos, yo era uno de ellos. Me quedé condenado junto a ellos. En el borde del valle se alzaba un muro colosal. Parecía piedra pero se sentía viva. Sobre su superficie apareció una brillante escritura hebrea, escribiéndose ante mí. Yo os elegí para bendición, pero vosotros os elegisteis a vosotros mismos por orgullo. Jerusalén se convirtió en un trono de poder, no en una ciudad de paz. Llevasteis la ley de Moisés pero silenciasteis la voz del Mesías. Estas palabras me destrozaron. Pensé que podía borrarlos, pero no salían de mis manos, de mis ojos, de mi corazón porque no eran solo mensajes, eran mi verdad. De repente, parte de la pared se convirtió en un espejo. No podía creer lo que veía.
Me vi con arenque en la cabeza, la túnica de un rabino envuelta sobre mí, pero mis ojos estaban vendados. Detrás de mí había una congregación. Todos estaban orando, pero también tenían los ojos cerrados. Y entonces escuché una voz dentro de mí: un guía ciego conduce un rebaño de ciegos al abismo. Esa palabra me aplastó, no físicamente sino espiritualmente, porque ahora no solo sentía el peso de mi propio pecado, sentí el dolor de las almas que habían confiado en mí. Yo los había llevado, me habían seguido. Y todavía sentía algo no quemado dentro de mí, algo aún no consumido, una chispa que ni siquiera este lugar podía alcanzar. No esperanza, no anhelo, sino la posibilidad de luz. Y allí mismo, entre los ardores, ya no busqué la salvación, empecé a buscar la verdad. Ya no podía caminar. Mis rodillas cedieron, mis pies, desgastados por haber pasado por el fuego, se sentían derretidos. No me quedaban fuerzas. En medio del infierno, entre las almas retorciéndose, me desplomé, de cara al suelo chamuscado. Pero este incendio, no fue solo. Quemando mi piel, estaba quemando mi ser. Los gritos a mi alrededor se estaban volviendo más familiares. Cada uno me recordó a alguien, un miembro de la congregación, un estudiante, un niño, alguien que una vez vino a mí con una pregunta y yo lo silencié. Alguien que había llevado una respuesta diferente en su corazón, y yo lo había etiquetado como hereje. Sus voces ahora no resonaban en mis oídos, sino en mi conciencia. Rab, ¿y si el Mesías ya ha venido? Rab, siento a Jesús en mi corazón. ¿Es eso un pecado? Rab, ¿por qué hablas más del temor de Dios que de su amor? ¿Qué había hecho? Había silenciado esas preguntas con palabras duras, miradas frías, los muros de la tradición. Los había excluido y ahora esos mismos muros se derrumbaban sobre mí. Una figura pasó a mi lado. Yo no lo conocía, pero él me conocía. Había algo en sus ojos, decepción. Se acercó y susurró: caminamos contigo, te seguimos. Pero ustedes no escucharon al Mesías, así que nosotros tampoco. En ese momento todo se detuvo. Incluso el tiempo fue aplastado bajo el peso de ese dolor. Y entonces, desde lo más profundo de mí, se elevó una voz, no desde fuera sino desde dentro, pero tan clara que sentí como si alguien más estuviera hablando. Fuiste fiel a la ley, pero te faltó amor. Memorizaste el plan de Dios pero cerraste tu corazón. Rechazaste a Jesús porque pensabas que era el enemigo, pero él era la misericordia misma. Cuando la voz se calló, yo también me quedé en silencio. Por un momento, no escuché gritos, ni susurros, ni figuras, solo mi propia respiración, e incluso eso ardía. Me puse de rodillas, con la cabeza gacha. Mis ojos, si todavía los tenía, estaban ciegos, pero todo dentro de mí ahora podía ver. Mi orgullo, la armadura que había usado durante años, había desaparecido. Estaba desnudo. La identidad que había estado tejiendo durante décadas se había convertido en cenizas. Abrí mis manos. No había cielo, pero aún así los levanté hacia arriba. Mis labios temblaron cuando se separaron. Sea Israel, Adonai Elou, Adonai grabado. Esta vez estaba llorando. Las palabras salieron de mi boca como un gemido, cada letra me desgarraba bajo el peso del pasado. Los había recitado miles de veces, cada mañana, cada noche, pero ahora, por primera vez, lo sentí porque ya no clamaba a Dios. Estaba llorando por conocerlo verdaderamente. Soy Rab Shmuel y ya no estaba simplemente ardiendo, me estaba rompiendo, y en medio de esa ruptura, algo se agitó dentro de mí. Aún no había luz, pero era un lugar por donde podía entrar la luz. Me postré en el suelo mientras mis oraciones se escapaban como susurros chamuscados. Un extraño silencio nació dentro de mí. Por primera vez, los gritos del infierno parecían muy lejanos. No eran mis oídos los que escuchaban ahora, era mi corazón. Y en ese silencio algo pasó. Apareció una luz.
Al principio estaba lejos, tenue como un hilo fino, pero se acercó y no fluía hacia mí, estaba fluyendo dentro de mí. Su calidez no tocó primero mi piel sino mi alma. El calor de mi cuerpo abrasado ya no traía dolor, sino paz. Y allí estaba él, Jesús. Nunca lo había visto antes, pero lo conocía. Mi cuerpo no lo reconoció, mi alma lo hizo. Porque cualquier oscuridad que hubiera en mí, su mirada la atravesó. Su rostro reflejaba tanto juicio como misericordia, como si leyera toda mi vida con una sola mirada. Vio cada mal, escuchó cada silencio, pero no había ira en él, ni odio, solo verdad. Me miró profundamente a los ojos y habló. Incluso en tu ceguera todavía había luz. Algunas de tus oraciones me llegaron, pero la tradición mantuvo tus ojos atados. No te rechazo porque tu luz nunca se apagó. Sus palabras resonaron a través de mí. Me volví para mirar hacia atrás. Jesús habló de nuevo. Cuando regreses, di la verdad. No temas, esta vez no estarás solo. Dio un paso más cerca. Él no se acercó, no me tocó, pero su mirada, esa mirada, cambió todo dentro de mí. Por primera vez no lo vi como mi enemigo, lo vi como mi Señor. Por primera vez lo entendí. No estaba destinado a silenciarlo sino a escuchar. Y por primera vez susurré su nombre, no con miedo sino con amor. En ese momento, un velo se rasgó dentro de mí, un peso se levantó y, en lo más profundo de mi corazón, algo nació de nuevo. Jesús no dijo nada más, no lo necesitaba porque yo había empezado a escuchar. De repente, mis pulmones se llenaron de aire como si alguien me hubiera devuelto la vida. La oscuridad asfixiante desapareció y respiré profundamente. Mis ojos se abrieron y pude ver por primera vez en años. Lo vi, pero lo que vi no fue solo la habitación, el techo, los médicos corriendo. Vi la verdad y no solo estaba despertando físicamente sino espiritualmente. Vivir con esa verdad no fue fácil al principio. No podría hablar de eso. ¿Fue solo un sueño, una visión inducida por un trauma, o Dios realmente me había mostrado algo? Una guerra comenzó dentro de mí durante las oraciones de la tarde. Mi voz tembló, las palabras salieron de mis labios pero no llegaron a mi corazón. Mis oraciones se sentían incompletas porque ahora ya no veía a Dios solo como un legislador sino también como un salvador. Cogí la Torá como siempre lo había hecho, pero esta vez me temblaban las manos al pasar las páginas. No solo vi los textos familiares, vi el anhelo entre líneas, un anhelo por el Mesías, y me di cuenta de que había ignorado ese anhelo durante años. Intenté hablar con mi congregación, pero no podía mirarlos a los ojos. ¿Qué podía decirle a las personas que me habían seguido, tomando mis enseñanzas como verdad? ¿Debería decir que me equivoqué? Me escuchaste, pero yo no me entendí del todo. Cada día, una pregunta resonaba en mi alma, ¿fue todo esto solo el miedo a la muerte, o fue realmente la voz de Dios? Pero luego cada noche, justo antes de dormir, un calor rozaba mi corazón, como esa luz que me llegaba en las profundidades del infierno, como la voz de Jesús. Y una mañana sucedió algo. La luz del sol que se filtraba a través de las cortinas llegaba a mis ojos. Era claro, brillante. Mis ojos se habían abierto físicamente, pero me di cuenta de que ese no era el verdadero milagro. El verdadero milagro fue la apertura de mi corazón. Los muros que había construido a mi alrededor durante años habían caído, y ahora no solo buscaba la ley de Dios, estaba buscando el corazón de Dios. Lo que experimenté, no pude mantenerlo oculto. No fue una carga, fue un llamado. Permanecer en silencio habría sido regresar a la oscuridad, así se lo dije a mi familia. Sus primeras reacciones fueron duras, no me creyeron. Estabas en shock, dijeron, una alucinación. Pero el cambio dentro de mí no dejaba de hablar. Ya no soy quien una vez fui, ya no soy un hombre que se esconde detrás de títulos y gobierna a través del miedo. Ya no rechazo a Jesús, ya no pronuncio su nombre con miedo sino con reverencia.
Ya no lo veo fuera del plan de Dios sino en su centro. Cada día vuelvo a buscar, cada día vuelvo a aprender, y cada día me deshago un poco más de orgullo y me entrego un poco más a la verdad. Este no es un final, este es un viaje renacido.